Un niño negro ciego canta en la calle para salvar a su padre enfermo. Lo que hace después un multimillonario es realmente increíble. Isaiah, de 12 años, vivía en un apartamento de una sola habitación en ruinas en las afueras de la ciudad, donde las paredes parecían crujir bajo el peso de años de abandono. El ligero olor a aceite y metal flotaba en el aire, vestigios de los días en que su padre, James, trabajaba incansablemente como mecánico. El apartamento en sí, estrecho y vacío, era más un refugio que un hogar, con un colchón hundido en una esquina y una pequeña mesa llena de facturas y recetas en otra. Era un lugar que llevaba las cicatrices de las dificultades, un testimonio silencioso de la vida que James había luchado por construir para su hijo. Isaías había sido ciego desde su nacimiento. Su mundo siempre había sido oscuro, pero no carecía de belleza. James le hablaba a menudo de colores, puestas de sol y el brillo de las estrellas, cosas que Isaías no podía ver, pero que imaginaba a través de la calidez de la voz de su padre. Su madre también le había pintado vívidas imágenes del mundo cuando estaba viva, llenando su mente de historias y canciones. Las canciones eran lo que más se le quedó grabado. Podía recordar el sonido de su suave tarareo mientras le trenzaba el cabello o le acariciaba la mejilla. Ella le había regalado una guitarra antes de morir, un instrumento maltratado pero preciado que se convirtió en su posesión más preciada. Cuando Isaías era más joven, James había tratado de protegerlo de las dificultades de la vida. A pesar de su ceguera, Isaías nunca se sintió realmente solo. Las manos de su padre lo guiaron, firmes y fuertes, a través de cada tropiezo y caída. Incluso después de que James comenzó a mostrar signos de fatiga, una tos ocasional que se hizo más profunda con el tiempo o una mano apretada contra su pecho, fue la risa de Isaías lo que pareció mantenerlo en marcha. Pero la risa se fue apagando a medida que la enfermedad de James empeoró. A James le diagnosticaron una insuficiencia cardíaca justo después de que Isaiah cumpliera 11 años. Fue como si el suelo bajo sus pies se hubiera movido. Primero llegaron las facturas médicas, seguidas por la comprensión de que ni los turnos nocturnos ni los ahorros cuidadosos podrían cubrir los costos de la cirugía. Los médicos hablaban de urgencia, de la necesidad de actuar rápidamente, pero las soluciones que ofrecían siempre terminaban con cifras que superaban con creces lo que podían manejar. Cuando James ya no pudo trabajar, Isaías decidió tomar el asunto en sus propias manos. Había crecido escuchando historias de determinación y coraje, de personas que se negaban a darse por vencidas, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Pensó en su padre que una vez se quedó despierto toda la noche arreglando el auto de un extraño de forma gratuita, solo porque el hombre le dijo que necesitaba volver a casa con su familia. Isaías creía que esa misma perseverancia podría ayudarlos a salir adelante. Empezó a salir a la calle con la guitarra colgada del hombro, con la correa desgastada clavándose en su pequeño cuerpo. Cada día encontraba el camino hacia la concurrida plaza donde parecía latir la vida de la ciudad. Los coches tocaban la bocina y pasaban retumbando, los vendedores gritaban sus ofertas y los pasos apresurados resonaban en el pavimento. Isaías se sentaba cerca de una farola, con la espalda apoyada contra el frío metal, y empezaba a tocar. Sus dedos danzaban sobre las cuerdas y su voz, suave y etérea, se elevaba por encima del ruido. Cantaba canciones que su madre le había enseñado y melodías que había inventado él mismo. Cantaba sobre las cosas que imaginaba, campos de flores que no podía ver, pero que sentía en el calor de la primavera, el resplandor del sol en su rostro y el amor que llenaba el pequeño apartamento que llamaba hogar. Pero sobre todo, cantaba sobre su padre, sobre un hombre que lo había dado todo para que él se sintiera completo. La gente que pasaba por allí a menudo se detenía para escuchar. Algunos dejaban caer monedas en su jarra, y el sonido del tintineo le aseguraba a Isaías que su música los había tocado, aunque fuera solo por un momento. Otros seguían caminando, con vidas demasiado ocupadas como para detenerse. Aún así, Isaías regresaba todos los días con la esperanza de que alguien, en algún lugar, lo escuchara. A medida que se acercaba el invierno, las noches se volvían más frías. El abrigo de Isaías, de una talla demasiado pequeña, apenas lograba mantener a raya el frío. Se sentaba con las piernas cruzadas sobre el pavimento helado y su aliento se percibía en el aire mientras cantaba. Una noche particularmente fría,
Cuando los copos de nieve empezaron a caer y las luces de la ciudad se difuminaron en una neblina dorada, Isaías decidió tocar una canción que había escrito él mismo. Era cruda y sin pulir. Las palabras brotaban de lo más profundo de su corazón. La letra contaba una historia. Un niño desesperado por salvar a la única familia que le quedaba. Se trataba de las noches que pasaba escuchando la respiración agitada de su padre, preguntándose si mañana sería el día en que todo se desmoronaría. Se trataba de la esperanza, frágil pero brillante, y de la creencia de que, incluso en la oscuridad, siempre había un camino hacia adelante. Su voz, aunque suave, transmitía una emoción tan profunda que pareció silenciar la plaza. El clamor habitual de voces y pasos se desvaneció, dejando solo el sonido de la canción de Isaías, mezclado con el susurro de la nieve que caía. Vertió cada gramo de su amor y su miedo en la melodía, sin darse cuenta del efecto que estaba teniendo en quienes lo rodeaban. Una pequeña multitud comenzó a reunirse, con los rostros iluminados por el cálido resplandor de las farolas cercanas. Algunos se quedaron con las manos sobre la boca, otros con lágrimas en los ojos. Por un momento, el frío pareció desaparecer, reemplazado por la calidez de la voz de Isaías. Cuando la canción terminó, hubo un silencio que se cernió sobre el aire, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. Isaías extendió la mano para palpar su jarra y descubrió que le habían añadido unas cuantas monedas. Su peso era una pequeña, pero bienvenida señal de seguridad. No sabía quién se había detenido o quién había escuchado, pero sentía su presencia, como una silenciosa promesa de que no estaba solo en su lucha. Sin que Isaías lo supiera, su canción había llegado más lejos que la plaza esa noche. Entre la multitud, un hombre se quedó paralizado, con el corazón encogido por la voz del niño. La historia que Isaías había cantado no era solo una canción, era un grito de ayuda, y pronto resonaría mucho más allá de las calles donde comenzó. Nathaniel Cole se consideraba inmune a los sentimentalismos desde hacía mucho tiempo. A sus 45 años, se había labrado una reputación como una de las figuras más formidables de la industria tecnológica. Cada decisión que tomaba estaba calculada, cada riesgo medido. Era el tipo de hombre que veía las emociones como distracciones, debilidades que nublaban el juicio. Su vida era una sinfonía de eficiencia y la dirigía con precisión, dejando poco espacio para lo impredecible o lo no planificado. Esa noche, Nathaniel regresaba de una gala de alto perfil en la ciudad. El evento había sido solo una parada más en su meticulosamente programado itinerario. Una noche llena de conversaciones refinadas y juegos de poder apenas disimulados. Mientras su elegante auto negro se deslizaba por las calles bulliciosas, Nathaniel dejó que su mirada se desviara por la ventana tintada. La ciudad se desdibujó en un remolino de luz y movimiento, pero todo le pareció extrañamente vacío, como le pasaba a menudo. Entonces, algo rompió la monotonía. Una débil melodía se filtró en el coche, transportada por el gélido aire invernal. Era suave pero inquietante, una voz que parecía elevarse por encima del ruido de la ciudad. Nathaniel frunció el ceño y se inclinó más cerca de la ventana, esforzándose por escuchar. El sonido se hizo más claro a medida que el coche se acercaba a un semáforo en rojo y por razones que no podía explicar, lo atrapó. Nathaniel levantó la mano para indicarle a su chofer que detuviera el coche. El chofer, acostumbrado a las órdenes bruscas de su patrón, obedeció sin rechistar. Nathaniel salió al frío y sus zapatos lustrados crujieron contra la fina capa de nieve del pavimento. El aire era cortante y le cortaba la piel, pero la melodía lo impulsaba a seguir adelante. La voz lo condujo hasta el borde de una plaza abarrotada. Nathaniel se abrió paso entre la multitud hasta que vio de dónde provenía. Un niño, de no más de 12 años, estaba sentado en el suelo con una guitarra destartalada sobre el regazo. Su abrigo era demasiado pequeño para el frío intenso y sus dedos, rojos y enrojecidos, se movían con destreza sobre las cuerdas de la guitarra. Sus ojos, ciegos, miraban hacia el cielo, como si buscara algo más allá del alcance de los imponentes edificios de la ciudad. Nathaniel se detuvo a unos cuantos metros de distancia, su aliento visible en el aire frío mientras escuchaba. La voz del niño no se parecía a nada que hubiera oído antes. Llevaba un dolor que parecía atravesar el ruido del mundo. Cada nota temblaba de emoción. La multitud que rodeaba al niño estaba dispersa. Algunos escuchaban atentamente,
Otros pasaban de largo con apresurada indiferencia. La mirada de Nathaniel se posó en el frasco a los pies del niño. Contenía solo unas pocas monedas, una ofrenda insignificante para una actuación tan conmovedora. La canción terminó y la pequeña multitud comenzó a dispersarse. La plaza recuperó su ritmo habitual. Pero Nathaniel se quedó quieto, observando cómo el niño extendía la mano para palpar los bordes del frasco y rozaba con los dedos las monedas. Los hombros del niño se desplomaron levemente, una resignación silenciosa que agitó algo desconocido en el pecho de Nathaniel. Sin pensarlo dos veces, Nathaniel dio un paso adelante y sus pisadas crujieron contra la nieve. El niño se estremeció levemente ante el sonido y ladeó la cabeza hacia el lugar del ruido como si estuviera tratando de localizar su origen. Nathaniel habló. Su voz profunda se suavizó por momentos. Le preguntó al chico sobre su forma de cantar, sobre la profundidad y belleza de su voz. Las manos del chico apretaron el mástil de su guitarra mientras respondía. Sus palabras fueron cuidadosas y educadas. Explicó que nadie le había enseñado a cantar. Era simplemente algo que hacía, una forma de expresar las cosas que sentía pero que no podía ver. Nathaniel se agachó para que el niño pudiera oírlo con más claridad. Le preguntó por qué estaba en la calle con tanto frío. Su tono, aunque amable, tenía un matiz de urgencia, como si necesitara entender toda la historia. Hubo una pausa mientras el chico vacilaba. Luego, lentamente, las palabras comenzaron a brotar. Habló de su padre, un hombre que había trabajado incansablemente para mantenerlo, pero que había sido derrotado por la enfermedad. Describió las facturas médicas que se habían acumulado, las noches que había pasado escuchando la respiración agitada de su padre y la desesperación que lo había llevado a las calles con su guitarra. Su voz temblaba mientras hablaba, pero siguió adelante. Su determinación era tan clara como el dolor en sus palabras. Nathaniel escuchaba atentamente, con los ojos fijos en el rostro del muchacho. Estaba acostumbrado a oír súplicas, historias tristes, gente que intentaba sacarle algo, pero esto era diferente. No había rastro de manipulación en la voz del muchacho, solo honestidad pura y un amor inquebrantable por su padre. Nathaniel sintió una punzada de algo que no se había permitido sentir en años. No era lástima, sino una inquietante mezcla de admiración y responsabilidad. El coraje del chico, su voluntad de luchar por el hombre que lo había criado, tocó una fibra que Nathaniel no sabía que todavía estuviera allí. Por un momento permaneció en silencio, sopesando sus pensamientos. Luego tomó una decisión, una que parecía impulsiva e inevitable. Le dijo al niño que lo ayudaría, con voz firme y segura. Le explicó que no sería fácil, pero que si el niño confiaba en él, podrían encontrar una manera de cambiar las cosas. El rostro del chico cambió. Una mezcla de esperanza e incredulidad se dibujó en sus rasgos. Agarró la guitarra con fuerza, como si fuera lo único que lo mantenía firme. Nathaniel se puso de pie y apoyó una mano suavemente sobre el hombro del chico, un gesto destinado a tranquilizarlo. Luego, se dio la vuelta y caminó de regreso hacia su auto, con el frío ardiendo en su piel. Mientras se reclinaba en el asiento del pasajero, Nathaniel miró por la ventana una última vez. El niño seguía sentado allí, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera escuchando el sonido de unos pasos que se alejaban. Nathaniel se recostó en el asiento, con la mente llena de planes y posibilidades. Por primera vez en años, sintió un sentido de propósito que no tenía nada que ver con los márgenes de beneficio o las expectativas de los accionistas. Esa noche, mientras el coche se adentraba de nuevo en el caos de la ciudad, Nathaniel supo que algo había cambiado. Era como si la canción del chico hubiera abierto una parte de él que creía que llevaba mucho tiempo sellada. No sabía exactamente qué le esperaba, pero estaba seguro de una cosa. No iba a dejar que la historia del chico terminara en esa calle fría y cubierta de nieve. A la mañana siguiente, Nathaniel envió un elegante coche negro para recoger a Isaiah y James de su apartamento. El vehículo destacaba claramente contra el pavimento agrietado y los edificios descoloridos de su vecindario. Isaiah agarró su guitarra mientras salía, sintiendo el calor del coche calefaccionado por primera vez en semanas. El contraste era marcado. Los suaves asientos de cuero distaban mucho de los vientos gélidos que habían mordido su piel en las calles. A su lado, James vaciló, su frágil cuerpo apoyado pesadamente en el marco de la puerta de su edificio. James se mostró escéptico.
Sus ojos entrecerrados reflejaban toda una vida de duras lecciones. Su voz, ronca y entrecortada, llevaba el peso de su cansancio mientras subía al coche. Cuestionó los motivos de Nathaniel. Su orgullo se erizó ante la idea de aceptar lo que percibía como caridad. Estaba claro que James había confiado durante mucho tiempo en su propia fuerza, incluso cuando ésta le fallaba. Nathaniel los estaba esperando en su oficina, un edificio imponente en el corazón de la ciudad. Ver a Nathaniel, vestido con su elegante traje y exudando una tranquila confianza, solo aumentó las reservas de James. Cuando la conversación giró en torno a las intenciones de Nathaniel, James expresó su preocupación, con voz firme a pesar del esfuerzo que le costaba hablar. Declaró que no aceptaban limosnas, y sus instintos protectores sobre Isaiah salieron a la superficie incluso en su estado de debilidad. Nathaniel escuchó con paciencia antes de dirigirse a James. Le explicó que no se trataba de caridad. Describió el don de Isaiah, cómo su voz había tocado algo profundo, e insistió en que merecía ser compartido. Nathaniel habló con la convicción de un hombre que había pasado toda su vida convenciendo a otros de que creyeran en su visión. Presentó su acuerdo como una asociación, una que honraría el talento de Isaiah y al mismo tiempo garantizaría que James recibiera la atención que necesitaba desesperadamente. A regañadientes, James aceptó. Su amor por su hijo superaba su orgullo. Nathaniel no perdió tiempo. Hizo los arreglos para que James fuera ingresado en un hospital de primera categoría el mismo día, asegurándose de que recibiera atención inmediata de especialistas. Los médicos les aseguraron que la condición de James, aunque grave, era tratable con el cuidado adecuado. La visión de su padre siendo llevado en silla de ruedas a una habitación de hospital llenó a Isaiah de una mezcla de esperanza y miedo. Había luchado mucho para llegar a este punto, pero el camino por delante todavía parecía incierto. Mientras tanto, Nathaniel centró su atención en Isaiah. Le presentó al chico a profesores de música profesionales, personas que podían ayudarle a refinar el talento en bruto que Nathaniel había visto en la esquina de la calle. Las sesiones eran intensas y empujaban a Isaiah a ampliar su alcance y perfeccionar su técnica. Los profesores se maravillaban de su habilidad natural, pero la ceguera de Isaiah añadía desafíos a sus métodos habituales. Se adaptaron, utilizando guías táctiles y descripciones vívidas para ayudarlo a visualizar la música de nuevas maneras. Durante semanas, Isaiah trabajó incansablemente. Pasó largas horas en el estudio grabando una canción inspirada en sus actuaciones callejeras. La canción transmitía la misma emoción cruda que había cautivado a Nathaniel esa noche, entrelazando temas de amor, resiliencia y el vínculo inquebrantable entre un padre y un hijo. Nathaniel supervisó cada paso del proceso, utilizando su amplia red de contactos para asegurarse de que la canción llegara a las plataformas adecuadas. A pesar de los avances, el camino no fue nada fácil. Isaiah tuvo que lidiar con oleadas de dudas sobre sí mismo, momentos en los que el peso de las expectativas depositadas sobre él parecía demasiado para soportar. La transición de cantar en una esquina a actuar en un estudio fue abrumadora. Le preocupaba que su voz no resonara más allá del entorno íntimo de sus actuaciones callejeras. Una noche, después de una sesión particularmente agotadora, Isaiah se sentó solo en el estudio, con las manos apoyadas en la guitarra que tenía en el regazo. Sus pensamientos eran pesados. Su mente daba vueltas con preguntas que no podía responder. Cuando Nathaniel lo encontró, estaba sentado con la cabeza inclinada. La luz parpadeante de la mesa de mezclas proyectaba largas sombras en la habitación. Isaías finalmente expresó los temores que lo habían estado carcomiendo. Preguntó qué sucedería si a nadie le importaba, si su canción no llegaba a la gente. Se preguntó en voz alta si todos sus esfuerzos serían en vano. Nathaniel se arrodilló a su lado, con una expresión inusualmente suave. Habló con una tranquila seguridad, recordándole a Isaiah que su historia importaba. Le aseguró que el dolor y el amor entretejidos en su música eran cosas que la gente reconocería y con las que se conectaría, sin importar quiénes fueran o de dónde vinieran. Esas palabras se quedaron con Isaías mientras seguía adelante. Había días en los que el trabajo parecía insuperable, pero él se aferró a la creencia de que su voz podía marcar la diferencia. El apoyo inquebrantable de Nathaniel se convirtió en un salvavidas, que lo mantuvo firme cuando sus dudas amenazaron con hundirlo. Cuando la canción de Isaiah estaba a punto de terminarse, Nathaniel organizó su lanzamiento, movilizó sus recursos,
y aprovechó sus contactos en las industrias de la música y la tecnología para asegurarse de que llegara a la mayor cantidad de personas posible. La determinación de Nathaniel coincidió con la de Isaiah, y ambos trabajaron codo a codo para lograr un objetivo común. Los desafíos que enfrentaron los pusieron a prueba de maneras que no habían previsto. Para Nathaniel, fue una lección de paciencia y empatía, cualidades que su vida centrada en los negocios rara vez había requerido. Para Isaiah, fue un viaje de autodescubrimiento, una comprensión de que su voz no solo transmitía su propia historia, sino la fortaleza de todos los que alguna vez lo habían apoyado. Juntos, sortearon los obstáculos y su improbable relación se fortaleció cada día. El viaje de Isaiah estaba lejos de terminar, pero con Nathaniel a su lado, comenzó a creer que podían superar cualquier cosa. A medida que se acercaban los últimos días de grabación, ambos se prepararon para el momento en que la voz de Isaiah saliera de las sombras y saliera a la luz. La canción de Isaiah fue lanzada en silencio, sin la fanfarria que suele acompañar a los grandes debuts musicales. Nathaniel había insistido en que el foco se mantuviera en la canción en sí, en la historia que contaba y las emociones que transmitía. Lo que sucedió después fue algo que ninguno de los dos podría haber predicho. La canción comenzó a difundirse, primero entre los oyentes que se toparon con ella por casualidad, y luego en las plataformas de redes sociales, donde su emoción cruda y sin filtros resonó en millones de personas. En cuestión de días, la canción se había vuelto viral. Los comentarios llegaron de todos los rincones del mundo, de personas que se habían conmovido hasta las lágrimas con la voz de Isaiah. Su historia, entretejida en la letra, se convirtió en un faro para quienes entendían las dificultades, la resiliencia y el amor. Comenzaron a surgir reacciones en video, versiones de canciones y artículos sobre la trayectoria de Isaiah, lo que amplió aún más el alcance de la canción. A medida que la historia fue ganando terreno, las donaciones comenzaron a llegar. Personas desconocidas, conmovidas por la determinación de Isaiah de salvar a su padre, contribuyeron mucho más de lo que se necesitaba para el tratamiento de James. La cantidad superó con creces su objetivo inicial, lo que le permitió a Nathaniel crear un fondo para otras familias necesitadas. La abrumadora respuesta dejó a Isaías sin palabras. No podía ver las cifras del recuento de donaciones, pero Nathaniel se las describió con la voz llena de orgullo. Pronto llegaron las ofertas. Las principales cadenas de televisión le invitaron a hacer entrevistas, las revistas querían presentar la historia de Isaiah y las salas de conciertos le pidieron que actuara. Isaiah afrontó la repentina oleada de atención con una humildad silenciosa que lo hizo aún más querido por aquellos que habían quedado cautivados por su voz. Siempre que le preguntaban por su éxito, siempre le daba crédito a James y Nathaniel, diciendo que su amor y apoyo habían sido la base de todo lo que había logrado. Mientras tanto, Nathaniel se encontró experimentando una transformación que no había previsto. Durante años, su riqueza lo había aislado de las realidades del mundo. Había vivido en una burbuja de salas de juntas y acuerdos comerciales, donde el éxito se medía en ganancias y elogios. Pero ver el coraje y la determinación de Isaiah reavivó algo en él que había enterrado durante mucho tiempo. Un sentido de propósito más allá de los confines de su imperio. Nathaniel empezó a pensar en los innumerables niños como Isaiah, cuyos talentos y potencial estaban enterrados bajo el peso de las luchas de la vida. Decidió actuar y utilizó sus recursos para establecer una fundación dedicada a apoyar a los niños necesitados. La fundación se centró en brindar educación, atención médica y oportunidades de expresión creativa, empezando por la comunidad de Isaiah. Para Nathaniel, el acto de dar no era una cuestión de caridad. Se trataba de crear un legado que pudiera tener un efecto dominó y cambiar vidas de maneras que su fortuna por sí sola nunca podría. Pasaron los meses y la salud de James mejoró de manera constante. Las donaciones habían cubierto los costos de su cirugía y la atención experta que recibió le dio una segunda oportunidad de vida. El día de su operación, Isaiah se sentó afuera de la habitación del hospital, agarrando su guitarra y rezando en silencio. Cuando el médico salió horas después con una sonrisa tranquilizadora, Isaiah sintió que se le quitaba un peso del corazón. James se recuperó de forma lenta pero constante, recuperando fuerzas con cada día que pasaba. Por primera vez en años, se mantuvo erguido, sin que la enfermedad le pesara sobre los hombros.
Sus ojos se llenaron de orgullo al ver a Isaiah entrar en un mundo de oportunidades que nunca podría haber imaginado. La culminación de su viaje llegó la noche de la primera gran actuación de Isaiah. La sala de conciertos estaba repleta de gente que se había conmovido con su historia y su voz. James estaba sentado en la primera fila, con las manos temblorosas, mientras se agarraba a los apoyabrazos de su silla. Nathaniel también estaba allí, sentado tranquilamente en la parte de atrás de la sala, observando el escenario con una extraña sensación de expectación. Cuando Isaiah subió al escenario, el silencio se apoderó de la multitud. Se quedó allí de pie con su guitarra, sus ojos ciegos vueltos hacia el público, como si pudiera sentir la energía que irradiaban. El foco lo bañó con un suave resplandor y por un momento simplemente se quedó allí, dejando que el silencio se instalara. Entonces comenzó a cantar. Su voz, clara y potente, llenó el salón, transmitiendo la misma emoción que había dejado a Nathaniel paralizado. La canción era la que había escrito para su padre, la que había puesto todo en marcha. La letra hablaba de sacrificio, amor y la esperanza inquebrantable que lo había guiado a través de los momentos más oscuros de su vida. James no pudo contener las lágrimas. Se sentó con las manos entrelazadas y el corazón henchido de orgullo mientras escuchaba al hijo que tanto había luchado por proteger. Cada nota parecía un tributo a su vínculo, una celebración del viaje que habían compartido. Cuando las últimas notas de la canción resonaron en la sala, el público estalló en aplausos. El sonido fue ensordecedor, una ovación de pie que pareció sacudir las paredes. Isaiah permaneció de pie en el escenario, con la cabeza inclinada en señal de gratitud, mientras los aplausos lo inundaban. Nathaniel permaneció sentado, con las manos apoyadas en las rodillas, mientras observaba a Isaías asimilarlo todo. Por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente rico, no por los miles de millones que había acumulado, sino por el papel que había desempeñado al ayudar a que la voz de Isaías llegara al mundo. El concierto marcó un punto de inflexión, no solo para Isaiah y James, sino también para Nathaniel. La base que había establecido siguió creciendo y tocó las vidas de innumerables niños que, como Isaiah, tenían sueños que necesitaban una oportunidad para florecer. Isaiah, ahora un símbolo de resiliencia y esperanza, continuó usando su música para inspirar a otros, recordando siempre de dónde venía y a las personas que lo habían ayudado en el camino. Al final, no fue solo una canción la que se volvió viral. Fue una historia de amor, sacrificio y redención que resonó en millones de personas. Y en el centro de todo eso estaba un niño que cantaba no por la fama, sino por el padre que le había dado todo y por el hombre que había creído en él cuando más importaba.